El cheque por $5 millones temblaba entre las manos de Patricia, mientras el CEO de Tecnologías Vanguardia, Sebastián Ortega, la miraba con una expresión que mezclaba incredulidad, respeto y algo parecido al arrepentimiento. Las luces del restaurante El Rincón del Valle, donde ella había trabajado los últimos 6 años, sirviendo mesas, parecían más brillantes esa noche. O tal vez eran las lágrimas que Patricia intentaba contener. 24 horas antes, ella que era invisible para hombres como Sebastián. Ahora, él acababa de firmar el cheque más grande de su vida empresarial. Y todo había comenzado con 3 simples palabras que Patricia pronunció sin saber que cambiarían no solo su destino, sino el de decenas de personas. Pero para entender como una mesera de 34 años, madre soltera de 2 niños, con un diploma de preparatoria y facturas sin pagar acumulándose en su pequeño apartamento, logró lo imposible en menos de un día. Debemos retroceder exactamente 26 horas, a un miércoles ordinario, en el Rincón del Valle, donde Patricia Ramírez llevaba una bandeja con 4 platos de pasta al carbonara hacia la mesa 12, procurando no tropezar con sus zapatos desgastados, que ya le pedían a gritos ser reemplazados, pero que tendrían que aguantar al menos 2 meses más porque el dinero simplemente no alcanzaba. Nunca alcanzaba. Patricia Ramírez había aprendido a caminar de cierta manera, en el restaurante, con pasos cortos y silenciosos, inclinando ligeramente la cabeza como si pidiera disculpas por existir. Una postura que había perfeccionado durante años de servir a clientes que raramente la miraban a los ojos o recordaban su nombre a pesar de verla 3 veces por semana. Tenía el cabello castaño recogido en una cola de caballo práctica, sin un mechón fuera de lugar. Y su uniforme negro con delantal blanco estaba impecable a pesar de las 8 horas que llevaba de turno. Sus compañeros de trabajo, especialmente los más jóvenes, a veces comentaban que Patricia era demasiado seria, demasiado callada, que nunca participaba en las bromas de la cocina, ni se unía a ellos para tomar cervezas después del cierre. Lo que no sabían, lo que nadie en el Rincón del Valle sabía, era que Patricia Ramírez había sido otra persona, hacía una década. Alguien con un futuro brillante que se desvaneció en una noche de decisiones equivocadas y consecuencias que la perseguían hasta hoy. Antes de convertirse en la mesera silenciosa del restaurante, Patricia había estudiado 3 años de ingeniería en sistemas en la Universidad Autónoma, donde destacaba por su capacidad para resolver problemas complejos de programación y su mente analítica que veía patrones donde otros solo veían caos. Había sido la mejor de su clase durante 2 años consecutivos, con profesores que auguraban un futuro prometedor en empresas tecnológicas importantes. Tal vez incluso en Silicon Valley, si seguía ese camino. Pero en su 3er año, Patricia se enamoró de Rodrigo, un estudiante de arquitectura, con sonrisa fácil y promesas más fáciles todavía. Y cuando quedó embarazada de mellizos, a los 22 años, la vida que había imaginado se derrumbó como un castillo de naipes. Rodrigo desapareció 3 meses después de nacidos los niños. Su familia le dio la espalda por la vergüenza, y Patricia tuvo que abandonar la universidad para trabajar en lo que pudiera, cuidando a Mateo y Valentine, sus 2 razones para levantarse cada mañana a las 5:30, sin importar cuán agotada estuviera. Durante los primeros años, después de dejar la universidad, Patricia intentó mantener vivo su amor por la tecnología, estudiando en línea cuando los mellizos dormían, completando tutoriales de programación avanzada en su computadora portátil de segunda mano, soñando con volver algún día a terminar su carrera. Pero la realidad de 2 bocas que alimentar, un alquiler que pagar y gastos médicos imprevistos fueron consumiendo ese sueño poco a poco, hasta que Patricia guardó sus libros de programación en una caja en el fondo del armario y aceptó que su vida sería otra, más simple, más difícil, pero igualmente valiosa porque tenía a sus hijos. El Rincón del Valle la contrató hacía 6 años, cuando los mellizos tenían 4 años, y Patricia desesperadamente necesitaba un trabajo con horarios fijos que le permitiera recogerlos de la guardería. El dueño, don Armando, un hombre de 60 años, con bigote gris y corazón bondadoso, le dio una oportunidad, a pesar de su falta de experiencia en servicio al cliente. Y Patricia había trabajado allí desde entonces, siendo puntual, eficiente, invisible. Los clientes habituales del Rincón del Valle eran en su mayoría ejecutivos de las oficinas cercanas, hombres y mujeres de traje que llegaban para almuerzos de negocios o cenas con clientes, hablando en voz alta sobre acuerdos millonarios, fusiones empresariales
y oportunidades de inversión, mientras Patricia llenaba sus copas de vino y retiraba sus platos vacíos, sin que ellos interrumpieran sus conversaciones para agradecerle. Ella había aprendido a escuchar sin escuchar, a estar presente sin existir realmente en el espacio que ocupaba. Pero la verdad era que Patricia escuchaba todo, procesaba todo. Y su mente de ingeniera nunca había dejado de analizar patrones, identificar problemas y visualizar soluciones. Incluso cuando servía espaguetis o limpiaba manchas de vino tinto de los manteles blancos. Ese miércoles en particular, el día que cambiaría todo, Patricia había llegado al restaurante de las 11 de la mañana, con el peso de una noche de insomnio en los hombros. Valentina había tenido fiebre la noche anterior, nada grave según la vecina, que cuidaba a los niños, mientras Patricia trabajaba, pero suficiente para mantenerla despierta hasta las 3 de la madrugada, tomándole la temperatura cada hora y rezando para que no empeorara, porque una visita al médico significaba gastos que no estaban en el presupuesto de ese mes. A las 5:30 había sonado la alarma como siempre, y Patricia se había levantado, había preparado el desayuno para los mellizos. Los había dejado con la señora Gutiérrez del apartamento contiguo, y había tomado 2 autobuses para llegar al restaurante con 15 minutos de anticipación, como hacía cada día sin falta. El turno de almuerzo había transcurrido con normalidad, con la mesa 5 pidiendo su salmón sin sal de siempre, la mesa 8 quejándose de que el aire acondicionado estaba muy fuerte, y la mesa 3 dejando una propina generosa de $5, que Patricia guardó inmediatamente en el bolsillo de su delantal pensando que eso cubriría el desayuno de los niños mañana. A las 2 de la tarde, cuando el restaurante comenzaba a vaciarse, y Patricia aprovechaba para doblar servilletas en la estación de servicio, cerca de la cocina, don Armando se acercó con expresión preocupada, y le pidió que atendiera personalmente la mesa 15, porque eran clientes muy importantes, y Roberto, el mesero asignado a esa sección, había llamado diciendo que estaba enfermo. Patricia asintió sin hacer preguntas, tomó su libreta, y se dirigió hacia la mesa 15 ubicada en la esquina más privada del restaurante, la que tenía vista al pequeño jardín interior, y donde generalmente se sentaban clientes que valoraban la discreción. En la mesa 15 estaban sentados 3 hombres de traje oscuro, probablemente en sus 40, con ese aire de autoridad y poder que Patricia había aprendido a reconocer después de 6 años sirviendo mesas. El del centro, con cabello entrecano perfectamente peinado, y reloj que probablemente costaba más que 3 meses de su salario, revisaba unos documentos con el ceño fruncido, mientras los otros 2 hablaban en voz baja. Patricia se acercó con su sonrisa profesional ensayada, la que no llegaba a los ojos pero que era suficientemente amable para no parecer grosera, y preguntó si deseaban ordenar algo de beber, mientras consultaban el menú. El hombre del centro levantó la vista apenas un segundo, pidió un whisky doble sin hielo, y volvió a sus documentos, sin mirarla realmente, como si Patricia fuera parte del mobiliario. Los otros 2 ordenaron agua mineral con gas, y ella se retiró silenciosamente, sus zapatos desgastados, sin hacer ruido alguno, sobre el piso de madera. Mientras Patricia preparaba las bebidas en la barra, no pudo evitar notar la tensión que emanaba de la mesa 15. Los 3 hombres tenían esa expresión que ella había visto muchas veces antes en ejecutivos que enfrentaban problemas complicados. Esa mezcla de frustración y ansiedad que hacía que sus mandíbulas se tensaran y que golpearan los dedos impacientes contra la mesa. Cuando regresó con las bebidas, colocándolas cuidadosamente frente a cada uno, sin interrumpir la conversación que mantenían, alcanzó a escuchar fragmentos que su cerebro procesó automáticamente a pesar de que intentaba no entrometerse. El hombre del centro, que ahora sabía que se llamaba Sebastián porque uno de sus acompañantes lo había llamado así, decía algo sobre una presentación ante inversionistas mañana por la tarde, sobre cómo habían trabajado 3 meses en desarrollar una plataforma tecnológica revolucionaria, pero que los números proyectados no cuadraban, que faltaba algo en el modelo de monetización, que los inversionistas iban a destrozarlos si no presentaban datos sólidos. Patricia debió retirarse en ese momento, debió simplemente darles espacio y volver cuando estuvieran listos para ordenar comida. Pero algo en las palabras que había escuchado activó una parte de su cerebro que había estado dormida durante años. Mientras se alejaba de la mesa, escuchó a Sebastián decir con frustración, habían invertido $2 millones en desarrollar una aplicación de inteligencia artificial para optimizar cadenas de suministro en restaurantes, que la tecnología funcionaba perfectamente en las pruebas,
pero que no lograban convencer a los restaurantes de adoptarla porque el modelo de suscripción mensual era demasiado costoso para establecimientos pequeños, y los grandes no veían valor inmediato en cambiar sus sistemas actuales. Patricia se detuvo, a mitad de camino hacia la cocina, su mente ya trabajando en el problema, sin que ella pudiera detenerla, viendo patrones y soluciones que se formaban como piezas de un rompecabezas que encajaban perfectamente durante los siguientes 20 minutos. Mientras Patricia atendía otras mesas y realizaba sus tareas rutinarias, no pudo dejar de pensar en lo que había escuchado. Su cerebro de ingeniera, ese que había mantenido dormido por necesidad, pero que nunca había muerto realmente, analizaba el problema desde todos los ángulos posibles. Una plataforma de inteligencia artificial para optimizar cadenas de suministro en restaurantes tenía un potencial enorme. Ella lo sabía porque llevaba 6 años viendo exactamente dónde se perdía dinero, en el rincón del valle, donde se desperdiciaba comida, donde los pedidos a proveedores eran ineficientes, donde los costos se disparaban innecesariamente. El problema no era la tecnología, el problema era el modelo de negocio, y Patricia veía con claridad cristalina cómo solucionarlo, cómo hacer que esa aplicación fuera no solo viable sino irresistible para cualquier restaurante, sin importar su tamaño. Cuando regresó a la mesa 15 para tomar la orden de comida, Patricia intentó concentrarse solo en su trabajo, en sonreír educadamente y anotar lo que cada uno quería. Pero las palabras empezaron a salir de su boca, antes de que pudiera detenerlas. «Perdone que interrumpa», dijo con voz más firme de lo que pretendía. «Sé que no es mi lugar, y tal vez me equivoque. Pero escuché sin querer lo que están discutiendo, y creo que están enfocando el problema desde el ángulo equivocado». Los 3 hombres la miraron con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la irritación. Y Patricia sintió que el calor subía por su cuello, mientras se preguntaba qué demonios estaba haciendo, arriesgando su trabajo de esta manera. Pero ya había comenzado, y algo dentro de ella, algo que había estado reprimido demasiado tiempo, no le permitía detenerse ahora. Sebastián Ortega, que hasta ese momento había visto a Patricia como simplemente otra mesera sin rostro, en uno de los cientos de restaurantes donde había comido a lo largo de su carrera. La miró realmente por primera vez. Había algo en la forma en que ella sostenía su libreta, en la intensidad de sus ojos cafés que contrastaba con su postura sumisa, que le hizo fruncir el ceño con interés, en lugar de despedirla, inmediatamente con un gesto de mano. «Está bien», dijo lentamente, dejando su tenedor sobre la mesa. «Te escucho. Tienes 30 segundos». Patricia respiró profundo, sintiendo que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en el restaurante podían escucharlo, y comenzó a hablar con una seguridad que no había sentido en una década. Su modelo de suscripción mensual falla porque están pidiendo a los restaurantes que paguen por adelantado, sin ver resultados inmediatos. Explicó con voz que temblaba ligeramente pero que se fue fortaleciendo con cada palabra. Los restaurantes, especialmente los pequeños y medianos, operan con márgenes muy ajustados y no pueden arriesgar dinero en tecnología no probada, sin importar cuán prometedora sea. Los 30 segundos que Sebastián le había dado se convirtieron en 2 minutos, luego en 5. Mientras Patricia explicaba que el modelo correcto no era cobrar suscripción, sino trabajar con un porcentaje de los ahorros generados. Si la plataforma realmente optimiza las cadenas de suministro como ustedes dicen, continuó Patricia, mientras sus manos se movían inconscientemente, ilustrando sus puntos como lo hacía cuando daba presentaciones en la universidad hace tanto tiempo. Entonces demuéstrenlo cobrando solo un porcentaje de lo que el restaurante ahorra en el primer mes. Si no hay ahorros ustedes no cobran nada. Pero si los hay entonces toman digamos un 20% de esos ahorros durante el primer año. Después de eso pueden pasar a un modelo de suscripción porque el restaurante ya habrá visto el valor real y tangible. Sebastián intercambió miradas con sus 2 acompañantes. Y Patricia vio algo cambiar en sus expresiones. Vio el momento exacto en que dejaron de verla como una interrupción molesta y comenzaron a verla como alguien que podría estar diciendo algo importante. Pero eso es solo el primer paso, continuó Patricia antes de que pudieran despedirla. El segundo error es que están tratando de vender la plataforma directamente a los dueños de restaurantes cuando deberían estar vendiéndola a través de los proveedores de alimentos. Los distribuidores grandes que ya tienen relaciones establecidas con miles de restaurantes podrían ofrecer su plataforma como un valor agregado a sus clientes.
reduciendo sus propios costos de distribución en el proceso, mientras les dan a los restaurantes una herramienta que los hace comprar de manera más eficiente. Es una situación donde todos ganan, y los proveedores harían el trabajo de ventas por ustedes. Los ojos de Sebastián se abrieron un poco más, y Patricia supo que había tocado algo. Había identificado algo que ellos no habían visto a pesar de meses de trabajo y millones invertidos. Y el tercer error, dijo Patricia sintiendo que ya no podía detenerse aunque su vida dependiera de ello. Es que están pensando solo en optimización de costos, cuando el verdadero valor está en la predicción. Su inteligencia artificial debería estar prediciendo, no solo qué ordenar y cuándo, sino también cambios en demanda basados en clima, eventos locales, tendencias estacionales. Y esos datos son tan valiosos que podrían venderlos de manera agregada y anonimizada a toda la industria alimentaria, desde fabricantes hasta marketes, creando una fuente de ingresos completamente nueva, que no depende del número de restaurantes suscritos. El silencio que siguió a las palabras de Patricia fue tan profundo que ella pudo escuchar el zumbido del aire acondicionado y el murmullo lejano de conversaciones en otras mesas. Sebastián la miraba fijamente, su expresión imposible de leer, y Patricia sintió que el pánico comenzaba a instalarse en su pecho, mientras pensaba en don Armando despidiéndola por entrometida, en cómo iba a pagar el alquiler del próximo mes, en cómo les explicaría a Mateo y Valentine que mamá había perdido su trabajo por no poder mantener la boca cerrada. Pero entonces Sebastián hizo algo completamente inesperado. Se levantó de su silla, extendió su mano hacia Patricia y dijo con voz calmada, pero con ojos que brillaban con una intensidad nueva: siéntate, por favor, necesito que repitas todo eso, pero esta vez más despacio y con más detalles. Y después quiero saber quién demonios eres realmente, porque claramente no eres solo una mesera. Lo que Patricia no sabía, mientras se sentaba torpemente en la cuarta silla de la mesa 15, con su delantal todavía puesto y su libreta apretada entre manos temblorosas, era que Sebastián Ortega era el CEO y fundador de Tecnologías Vanguardia, una empresa de software que había crecido rápidamente en los últimos 5 años y que ahora estaba al borde de su más grande inversión o su más estrepitoso fracaso. Sebastián había hipotecado su casa, había convencido a sus 2 socios presentes en la mesa de invertir sus ahorros completos, y había conseguido un préstamo bancario considerable para desarrollar esta plataforma de IA que creía firmemente que revolucionaría la industria restaurantera. La presentación ante los inversionistas estaba programada para mañana, a las 3 de la tarde, y hasta hace 5 minutos. Sebastián estaba seguro de que iba a ser un desastre porque los números simplemente no funcionaban de la manera que los inversionistas querrían ver. Y ahora, una mesera cuyo nombre ni siquiera conocía, acababa de darle 3 soluciones que no solo arreglaban sus problemas, sino que potencialmente multiplicaban el valor de su empresa por 10. Durante la siguiente hora, Patricia explicó cada punto con más detalle, dibujando diagramas en servilletas de papel, usando el salero y el pimentero como representaciones de restaurantes y proveedores en su modelo de distribución propuesto, y hablando sobre arquitectura de software y análisis predictivo, con una fluidez que dejaba claro que sabía exactamente de qué estaba hablando. Sebastián y sus socios, Daniel y Marco, la interrumpían constantemente con preguntas cada vez más técnicas y complejas, y Patricia respondía a todas, sin vacilar, citando frameworks de programación, hablando sobre Machine Learning y Big Data Analytics como si fuera su idioma nativo, lo cual en cierto modo lo era, o al menos lo había sido, antes de que la vida la obligara a guardarlo en una caja en el fondo del armario junto con sus sueños de ser ingeniera. En algún momento durante esa hora, don Armando se acercó preocupado para ver por qué Patricia estaba sentada con clientes en lugar de trabajar, pero Sebastián lo despidió cortésmente diciendo que estaban teniendo una reunión de negocios importante y que Patricia estaba allí por invitación de él, lo cual técnicamente era cierto, aunque completamente seil para ella. Cuando Patricia finalmente terminó de explicar su visión completa para la plataforma, incluyendo un plan de implementación por fases que minimizaría riesgos y maximizaría adopción temprana, Sebastián se recostó en su silla y la miró con una mezcla de asombro y confusión. Necesito saber tu historia, dijo directamente. Necesito saber cómo una persona, con tu nivel de conocimiento técnico y tu capacidad de pensamiento estratégico, está trabajando como mesera en este restaurante. Sin ofender a tu trabajo actual, pero claramente hay algo
que no cuadra aquí. Patricia sintió que algo se rompía dentro de ella. Una pared que había construido cuidadosamente durante años, para protegerse de recordar quién había sido, y quién podría haber llegado a ser. Con voz que se quebraba en algunos momentos, pero que se mantenía firme en otros, Patricia le contó su historia: los 3 años de universidad, el embarazo, el abandono, la necesidad de sobrevivir que había eclipsado su necesidad de realizarse profesionalmente. Los 6 años sirviendo mesas, mientras sus libros de programación juntaban polvo, y sus sueños se convertían en memorias cada vez más borrosas. Sebastián escuchó sin interrumpir, y cuando Patricia terminó de hablar, él intercambió una mirada larga y significativa con Daniel y Marco. «Tengo una propuesta para ti», dijo Sebastián con voz seria. «Mañana tenemos esa presentación ante inversionistas que determinará el futuro de nuestra empresa. Si implementamos tus ideas exactamente como las has explicado, creo que podemos convertir lo que iba a ser un rechazo seguro en una oferta de inversión masiva. Pero necesito que estés allí. Necesito que seas tú quien presente estas estrategias porque nadie más puede hacerlo con la claridad y la convicción que tú has demostrado en esta mesa». Patricia sintió que el aire abandonaba sus pulmones y negó con la cabeza instintivamente, explicando que tenía que trabajar mañana, que no podía simplemente faltar sin avisar, que don Armando dependía de ella, que necesitaba ese empleo porque tenía hijos que alimentar y un alquiler que pagar. Sebastián levantó una mano deteniéndola y dijo con firmeza: «Si vienes mañana y ayudas a que esta presentación sea exitosa, te pagaré el equivalente a 6 meses de tu salario actual por ese único día de trabajo. Y si los inversionistas realmente invierten, como creo que lo harán con tu propuesta, te ofrezco un puesto permanente en mi empresa como directora de estrategia de producto, con un salario que será al menos 5 veces lo que ganas aquí, con beneficios completos para ti y tus hijos». Patricia sintió que el mundo se inclinaba peligrosamente, y tuvo que agarrarse del borde de la mesa, para no caer de la silla. 6 meses de salario, por un día de trabajo, era más dinero del que había tenido junto en los últimos 2 años. Era suficiente para pagar todas las deudas atrasadas, para comprar zapatos nuevos, no solo para ella sino también para los mellizos, para llevarlos al médico, sin tener que rezar primero, que no fuera nada grave. Y la oferta de empleo permanente era tan imposible, tan irreal, que Patricia no podía siquiera procesarla completamente. Pero junto con la emoción vino el miedo paralizante, el miedo de fracasar, el miedo de decepcionar a estos hombres que de repente habían puesto su confianza en ella, el miedo de descubrir que no era tan buena como ellos pensaban, que 10 años alejada del mundo tecnológico la habían dejado obsoleta, irrelevante. «No sé si puedo», susurró Patricia con voz apenas audible. «Hace tanto tiempo que no hago algo así. ¿Y si me equivoco? ¿Y si los inversionistas no me toman en serio? ¿Y si arruino su presentación?» Sebastián se inclinó hacia adelante y la miró directamente a los ojos, con una intensidad que hizo que Patricia no pudiera desviar la mirada. «En los últimos 5 años, he contratado a docenas de consultores caros. He trabajado con expertos de la industria con maestrías de universidades prestigiosas. He pagado fortunas a firmas de estrategia para que me digan cómo hacer crecer mi empresa», dijo con voz firme pero no dura. «Y ninguno de ellos, ni uno solo, me ha dado ideas tan brillantes y tan prácticas como las que tú me diste en una hora sentada en esta mesa, con tu delantal puesto. Así que no me digas que no sabes si puedes porque acabas de demostrar que puedes, y si hay alguien en este mundo que puede ayudarme a convencer a esos inversionistas mañana, eres tú». Patricia sintió lágrimas calientes acumulándose en sus ojos, y parpadeó rápidamente para evitar que cayeran. No quería llorar frente a estos extraños. No quería parecer débil o emocional. Pero la verdad era que nadie le había hablado así en 10 años. Nadie le había dicho que era capaz de algo más que servir mesas y limpiar platos. Nadie había visto en ella más que la madre soltera, que apenas sobrevivía día a día. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos segundos, Patricia asintió lentamente, su decisión tomada a pesar del terror que sentía. «Está bien», dijo con voz que pretendía sonar segura, pero que temblaba revelando su nerviosismo. «Lo haré, pero necesito que esta noche para prepararme, para repasar todo lo que les dije, y asegurarme de que tiene sentido completo, para crear una presentación estructurada que funcione». Sebastián sonrió por primera vez desde que Patricia se había sentado en la mesa. Una sonrisa genuina, que transformó completamente su rostro serio. Y le dio su tarjeta de presentación con su número de celular, diciéndole que le enviaría toda la información técnica sobre la plataforma esa misma tarde.
que pusiera cualquier número para el taxi que necesitara tomar para llegar a su oficina mañana a la 1 en punto, que no se preocupara por nada, excepto por estar descansada y lista para brillar, frente a esos inversionistas, que no tenían idea de lo que estaban a punto de presenciar, cuando Patricia finalmente se levantó de la mesa 15. Con las piernas temblorosas y la cabeza dándole vueltas, don Armando la estaba esperando cerca de la cocina, con expresión preocupada. «Mija, ¿estás en problemas?», preguntó con la preocupación paternal que siempre había mostrado hacia ella. «Esos señores se veían muy serios, y estuviste mucho tiempo sentada con ellos». Patricia negó con la cabeza, y le explicó brevemente lo que había sucedido, omitiendo los detalles sobre el pago y la oferta de empleo porque todavía parecía demasiado irreal para decirlo en voz alta. Don Armando la escuchó con atención creciente, y cuando ella terminó, él hizo algo que la sorprendió completamente. La abrazó fuertemente, y le dijo con voz emocionada, que siempre había sabido que ella era especial, que merecía algo mejor que este restaurante, que si esta era su oportunidad, entonces debía tomarla sin miedo. «Mañana no vengas a trabajar», dijo don Armando con firmeza, cuando Patricia empezó a protestar. «Yo me encargo de tu turno, ve y muéstrales de que estás hecha, y si todo sale bien como creo que saldrá, espero que me invites a la celebración». Esa noche, después de recoger a los mellizos de casa de la señora Gutiérrez y darles de cenar los espaguetis que había preparado el domingo para toda la semana, después de ayudar a Mateo con su tarea de matemáticas y escuchar a Valentina leer en voz alta el libro que había sacado de la biblioteca de la escuela, después de acostarlos en la cama que compartían en el único dormitorio del pequeño apartamento, mientras ella dormía en el sofá de la sala, Patricia finalmente abrió su computadora portátil vieja y revisó los documentos que Sebastián le había enviado por correo electrónico. Eran cientos de páginas de especificaciones técnicas, diagramas de arquitectura de software, análisis de mercado, proyecciones financieras, todo el trabajo de 3 meses condensado en archivos PDF que Patricia devoró como si fueran novelas fascinantes. Su cerebro, ese que había estado aletargado sirviendo mesas y preocupándose por facturas sin pagar, de repente cobró vida, con una intensidad que y la asustó, haciendo conexiones, identificando oportunidades, viendo soluciones que no estaban escritas explícitamente en los documentos, pero que surgían naturalmente de la información presentada. Patricia trabajó hasta las 4 de la mañana, creando una presentación en PowerPoint con las herramientas limitadas de su computadora vieja, estructurando su argumento de manera que construyera momentum desde los problemas identificados hasta las soluciones propuestas, incluyendo proyecciones financieras que había calculado usando fórmulas de Excel. No sabía que todavía recordaba. Cuando finalmente se acostó en el sofá por 2 horas de sueño, antes de que sonara la alarma, Patricia sintió algo que no había sentido en 10 años. Sintió emoción genuina por el día siguiente, anticipación por usar su mente de manera completa nuevamente, esperanza de que tal vez, solo tal vez, su vida estaba a punto de cambiar de formas que no se atrevía a imaginar completamente por miedo a decepcionar a los mellizos, si todo resultaba ser solo un sueño cruel. El jueves amaneció con un cielo despejado, y Patricia se despertó con el corazón latiendo fuerte, incluso antes de abrir los ojos completamente. Se duchó con agua que apenas salía tibia del calentador. Defectuoso, se puso su único vestido formal, había comprado de segunda mano, para la graduación de preparatoria de su hermana menor, hace 3 años. Y se maquilló ligeramente con los cosméticos baratos que raramente usaba. Los mellizos la miraron con ojos grandes durante el desayuno, preguntando por qué mamá se veía tan bonita y elegante, y Patricia les explicó que tenía una reunión importante para el trabajo, sin decirles más porque todavía no quería crear expectativas que tal vez no se cumplirían. A las 11 de la mañana, después de dejar a Mateo y Valentine en escuela, con besos extras y abrazos más largos de lo normal, Patricia tomó un taxi por primera vez en 2 años, dándole al conductor la dirección de Tecnologías Vanguardia que estaba en el distrito de negocios, al otro lado de la ciudad, en un edificio de cristal y acero, que se elevaba 30 pisos hacia el cielo azul, y que intimidaba a Patricia solo con mirarlo desde la acera. Sebastián le estaba esperando en el lobby del piso 15, vestido con un traje gris oscuro impecable que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Patricia junto. Y cuando la vio salir del elevador, su expresión se iluminó con alivio genuino. «Pensé que tal vez no vendrías», admitió mientras la guiaba a través de un pasillo,
con paredes de vidrio que daban a oficinas llenas de gente joven frente a computadoras con múltiples pantallas. Pensé que tal vez anoche te darías cuenta de que esto era una locura y que cambiarías de opinión. Patricia negó con la cabeza y le mostró la memoria USB donde había guardado su presentación, explicando que había trabajado toda la noche refinando las ideas y estructurando todo, de manera que los inversionistas pudieran ver, no solo el potencial, sino también el camino claro hacia la rentabilidad. Sebastián tomó la memoria USB como si fuera un objeto sagrado, y la llevó a una sala de conferencias pequeña, donde pasaron las siguientes 2 horas revisando la presentación, ajustando algunos números, añadiendo diapositivas que faltaban, preparándose para cada pregunta posible que los inversionistas pudieran hacer. A las 2:45, 15 minutos antes de que llegaran los inversionistas, Patricia estaba en el baño de mujeres, mirando su reflejo en el espejo, y tratando de controlar el pánico que amenazaba con consumirla. Sus manos temblaban visiblemente. Su respiración era superficial y rápida, y parte de ella quería simplemente correr hacia el elevador, bajar los 15 pisos y volver a la seguridad de su vida de mesera, donde sabía exactamente qué esperar cada día. Pero entonces pensó en Matteo y Valentine, en cómo había sacrificado sus sueños por ellos, sin arrepentimiento, pero también sin darles una vida realmente mejor. Solo una vida de sobrevivencia constante. Pensó en el cheque de 6 meses de salario que Sebastián le había prometido, suficiente para cambiar su situación inmediata de manera significativa. Pensó en la posibilidad, por remota que pareciera, de tener un trabajo que usara su cerebro, en lugar de solo sus manos y sus pies. Y respiró profundo, se enderezó, y salió del baño, con la determinación de una madre que haría cualquier cosa por darles a sus hijos una vida mejor que la que ella había tenido. Los inversionistas eran 4 hombres y una mujer, todos vestidos con trajes caros y expresiones de escepticismo profesional. Patricia reconoció inmediatamente como el look de personas que habían escuchado miles de presentaciones y que habían aprendido a no emocionarse fácilmente. Sebastián los recibió en la sala de conferencias principal, una habitación enorme con una mesa de madera oscura que podía acomodar 20 personas, con una pared completa de ventanas que daban vista a la ciudad, y una pantalla gigante en la pared opuesta, donde se proyectaría la presentación. Cuando Sebastián presentó a Patricia como su nueva directora de estrategia de producto, omitiendo convenientemente que ella había sido contratada apenas ayer, los inversionistas la miraron con curiosidad mezclada con leve confusión, claramente preguntándose por qué no habían escuchado de ella antes, si era tan importante para la estrategia de la empresa. Patricia comenzó su presentación con voz que temblaba solo ligeramente en las primeras 2 oraciones, pero que rápidamente encontró su ritmo y su fuerza. Explicó los 3 problemas fundamentales que Tecnologías Vanguardia había identificado en su modelo de negocio original, sin endulzar nada, siendo brutalmente honesta sobre por qué el enfoque actual no funcionaría en el mercado real, sin importar cuán buena fuera la tecnología subyacente. Vio cómo las expresiones de los inversionistas cambiaban de cortésmente interesados a genuinamente atentos cuando presentó el primer paso de su solución, el modelo de cobro basado en porcentaje de ahorros generados, en lugar de suscripción fija. Uno de los inversionistas, un hombre de unos 50 años, con lentes sin marco y expresión perpetuamente seria, interrumpió para preguntar cómo asegurarían que los restaurantes reportaran sus ahorros reales honestamente. Y Patricia respondió sin dudar que la plataforma misma mediría los ahorros automáticamente comparando datos históricos de compras con datos nuevos, eliminando la posibilidad de manipulación y creando transparencia total. Cuando Patricia llegó al segundo paso, la estrategia de distribución, a través de proveedores de alimentos, en lugar de venta directa a restaurantes, vio como la mujer inversionista, que llevaba un traje azul marino, y que hasta ese momento no había mostrado emoción alguna, se inclinaba hacia adelante en su silla, con interés visible. Esta era Elena Reyes, la socia principal del fondo de inversión, y famosa en la industria por su habilidad para identificar modelos de negocio escalables. Y Patricia notó cómo Elena tomaba notas rápidamente mientras explicaba cómo cada proveedor grande tenía relaciones con entre 500 y 3.000 restaurantes. Cómo ofrecerles la plataforma como valor agregado crearía un canal de distribución exponencial sin necesidad de un equipo de ventas masivo. Como los costos de adquisición de clientes se reducirían a casi cero, mientras el alcance se multiplicaría por 100. Los números que Patricia presentó en la siguiente diapositiva. Proyecciones de adopción basadas en conversaciones
que Sebastián ya había tenido con 3 proveedores importantes, y que ahora hacían mucho más sentido con este modelo, hicieron que Elena y los otros inversionistas intercambiaran miradas significativas. Pero fue el tercer paso, la monetización de datos agregados y anonimizados, lo que realmente capturó la atención completa de todos en la sala. Patricia explicó cómo la plataforma estaría recopilando datos de miles de restaurantes sobre patrones de consumo, tendencias estacionales, impacto de eventos climáticos en demanda, efectividad de promociones, y cientos de otros puntos de datos que actualmente no existían de manera centralizada en la industria. Estos datos, cuando se agregaban y anonimizaban adecuadamente protegiendo la privacidad de los restaurantes individuales, tenían un valor enorme para fabricantes de alimentos, empresas de marketing, analistas de la industria, incluso para cadenas de restaurantes que querían entender mejor el mercado. Patricia presentó 3 modelos de monetización diferentes para estos datos, desde venta de reportes trimestrales hasta licencias de acceso a dashboards en tiempo real, con proyecciones financieras que mostraban cómo esta línea de negocio secundaria podría eventualmente generar tanto o más ingreso que la plataforma de optimización en sí. Durante los siguientes 40 minutos, los inversionistas bombardearon a Patricia con preguntas cada vez más complejas y desafiantes, tratando de encontrar agujeros en su estrategia, buscando los riesgos que no había considerado, probando si realmente entendía lo que estaba proponiendo, o si solo estaba repitiendo conceptos que alguien había desarrollado. Patricia respondió a cada pregunta con claridad y confianza crecientes, citando estudios de mercado que había leído en la universidad, usando principios de economía y teoría de juegos para explicar por qué los incentivos estaban alineados correctamente para todas las partes involucradas, admitiendo honestamente que no sabía algo específico, pero explicando cómo encontraría la respuesta y por qué no afectaba la validez fundamental del modelo. En algún momento durante este intercambio, Patricia dejó de sentir miedo y comenzó a sentir algo parecido a la alegría pura de usar su mente completamente, de estar a la altura de un desafío intelectual real, después de tantos años de operar con el piloto automático. Cuando la presentación finalmente terminó, y los inversionistas salieron de la sala de conferencias para discutir en privado, Sebastián abrazó a Patricia espontáneamente, levantándola del suelo con un abrazo que la tomó completamente por sorpresa. «Fuiste increíble», dijo con voz llena de emoción genuina, que no intentaba ocultar. «Fuiste absolutamente increíble. Vi cómo te miraban. Vi el momento exacto en que Elena decidió que quería estar dentro de esto. Acabas de salvar mi empresa». Patricia se rió nerviosamente, todavía sin poder creer completamente lo que acababa de suceder. Y Sebastián la llevó de vuelta a la sala de conferencias pequeña donde habían preparado la presentación esa mañana, diciendo que los inversionistas probablemente tomarían 1 hora para deliberar, pero que él estaba seguro, completamente seguro de que iban a invertir. Pero Sebastián había subestimado el interés de los inversionistas. 30 minutos después, no 1 hora, Elena Reyes tocó la puerta de la sala pequeña donde Patricia y Sebastián esperaban con café que ninguno de los dos había tocado porque sus nervios no permitían que sus estómagos procesaran nada. Elena entró con expresión seria pero con ojos que brillaban con algo que Patricia eventualmente identificaría como la emoción de alguien que acababa de encontrar exactamente lo que estaba buscando. «No voy a hacer que esperen con juegos o negociaciones complicadas», dijo Elena sin preámbulos, mientras se sentaba frente a ellos. Su presentación fue la más impresionante que he visto en los últimos 3 años. El modelo es sólido, escalable, y tiene múltiples líneas de ingresos que se refuerzan mutuamente. Mis socios y yo estamos listos para invertir, pero con una condición no negociable. Sebastián se tensó visiblemente, preparándose para alguna demanda que pudiera ser problemática, pero Elena continuó mirando directamente a Patricia. La condición es que Patricia Ramírez debe ser oficialmente nombrada directora de estrategia con participación accionaria en la empresa, no como empleada sino como parte del equipo fundador, porque está absolutamente claro que ella ve oportunidad, es que el resto de ustedes no vieron, y eso es exactamente el tipo de pensamiento estratégico que convierte empresas buenas en empresas extraordinarias. Patricia sintió que el aire abandonaba sus pulmones por segunda vez en 2 días, y antes de que pudiera procesar completamente lo que Elena acababa de decir, la inversionista continuó explicando que su fondo estaba preparado para invertir $5 millones, no los 2 millones que Sebastián había solicitado originalmente.
porque con la estrategia de Patricia creían que la empresa necesitaba capital para moverse más rápido y más agresivamente de lo que habían planeado originalmente. 5 millones de dólares. Las palabras flotaron en el aire de la sala pequeña como algo tangible que Patricia casi podía tocar. Sebastián se quedó completamente inmóvil por 3 segundos completos, antes de que una sonrisa enorme se extendiera por su rostro, y luego estaba estrechando la mano de Elena vigorosamente mientras le agradecía una y otra vez. Elena le entregó un documento preliminar de términos que sus abogados habían preparado durante la deliberación de 30 minutos, explicando que los detalles finales se negociarían durante la próxima semana, pero que los términos principales estaban allí en blanco y negro. Cuando Sebastián leyó rápidamente el documento y llegó a la sección sobre compensación a Patricia, su sonrisa se volvió aún más grande y le pasó el papel para que ella lo leyera. Patricia leyó su nombre en un documento legal oficial por primera vez en su vida, seguido de un título que parecía pertenecerle a otra persona: directora de estrategia de producto y miembro del equipo fundador. Más abajo, el documento especificaba un salario anual que medirá 6 veces lo que ganaba en el Rincón del Valle, beneficios de salud completos para ella y sus dependientes, y algo que hizo que su corazón se detuviera por completo: el 3% de participación accionaria en Tecnologías Vanguardia que se consolidaría durante 4 años. Patricia no sabía mucho sobre valoraciones de empresas tecnológicas, pero sabía suficiente matemáticas básicas para calcular que 3% de una empresa que acababa de ser valorada por los inversionistas en términos que harían que su participación valiera potencialmente cientos de miles de dólares si la empresa tenía éxito, y posiblemente millones si realmente lograban todo lo que habían discutido en la presentación. Las siguientes horas pasaron en un borrón de firmas preliminares, llamadas telefónicas a abogados, brindis con champán que alguien había sacado de alguna parte, y palmadas en la espalda de empleados de Tecnologías Vanguardia que habían escuchado las noticias y que vinieron a la sala de conferencias a celebrar con su CEO. Patricia se movió a través de todo esto como si estuviera en un sueño, sonriendo y asintiendo y estrechando manos, pero sin poder procesar completamente la magnitud de lo que acababa de suceder. En algún momento, cerca de las 6 de la tarde, cuando la oficina comenzaba a vaciarse y la realidad empezaba a instalarse lentamente en su conciencia, Patricia se excusó para ir al baño nuevamente. Y una vez que estuvo sola, se miró en el espejo y comenzó a llorar silenciosamente. Lágrimas de alivio y alegría y terror y gratitud habían estado acumulándose durante todo el día, y que ahora simplemente no podía contener más. Cuando regresó a la sala de conferencias principal, Sebastián estaba solo, organizando papeles en su portafolio, con expresión pensativa. Al ver a Patricia, sacó un sobre del bolsillo interno de su saco y se lo entregó. Como prometí, dijo simplemente: 6 meses de tu salario actual por el día de hoy. Y créeme cuando te digo que te ganaste cada centavo, y mucho más. Patricia abrió el sobre con manos temblorosas y encontró un cheque personal firmado por Sebastián Ortega, por una cantidad que representaba más dinero del que había visto junto en su vida adulta. Pero lo que Sebastián dijo a continuación la impactó aún más. Cuando firmes el contrato oficial la próxima semana, añadió con tono casual que no lograba ocultar la emoción subyacente, vas a recibir un bono de firma de $20,000 adicionales, como es estándar para ejecutivos que se unen a nivel de liderazgo. Así que te recomiendo que empieces a buscar un apartamento más grande, porque tus hijos merecen tener sus propios cuartos. Y también te recomiendo que contrates a un buen contador, porque tus impuestos van a ser considerablemente más complicados de lo que estabas acostumbrada. Patricia dobló el cheque cuidadosamente y lo guardó en su bolso. Luego miró a Sebastián directamente y preguntó la pregunta que había estado revoloteando en su mente desde que esto comenzó. ¿Por qué yo?, preguntó con voz genuinamente confundida. Tienes acceso a consultores profesionales, a gente con maestrías y doctorados, a expertos con décadas de experiencia. ¿Por qué apostar tanto en alguien como yo, que ni siquiera terminó la universidad? Sebastián se sentó en el borde de la mesa de conferencias y consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Porque todos esos consultores caros y expertos con títulos impresionantes viven en Torres de Marfil, dijo finalmente. Entienden teorías y modelos abstractos, pero no entienden realmente cómo funciona el mundo en el nivel de la trinchera. Tú has pasado 6 años viendo exactamente dónde se pierde dinero en restaurantes. Has vivido con las limitaciones de presupuestos ajustados.
Entiendes tanto la perspectiva del dueño, que intenta mantener su negocio a flote como la del empleado que ve ineficiencias todos los días pero que nadie escucha. Esa combinación de conocimiento técnico y experiencia real en el terreno es increíblemente rara y valiosa. Además, continuó Sebastián con una sonrisa pequeña, hay algo en la forma en que piensas, en cómo ves no solo los problemas, sino también las conexiones entre problemas aparentemente no relacionados. En cómo construyes soluciones que abordan múltiples desafíos simultáneamente en lugar de solo arreglar una cosa a la vez. Eso no se puede enseñar en ninguna universidad, es algo innato. Y cuando lo combinaste con tu conocimiento técnico sólido y tu ética de trabajo, que es obvia, para cualquiera que te conozca 5 minutos. El resultado es alguien que cualquier CEO con 2 dedos de frente daría cualquier cosa por tener en su equipo. Patricia sintió que las lágrimas amenazaban con regresar y parpadeó rápidamente, mientras le agradecía a Sebastián con voz que apenas podía mantener estable, explicando que necesitaba irse porque los mellizos salían de la escuela hace 2 horas y la señora Gutiérrez probablemente estaba preocupada. Sebastián insistió en que un chofer de la empresa la llevara a casa, y durante el viaje en un auto negro cómodo que era infinitamente más agradable que el taxi de la mañana. Patricia miró por la ventana hacia la ciudad, que de repente se veía diferente, llena de posibilidades, en lugar de solo obstáculos. Sacó su teléfono y llamó a la señora Gutiérrez para avisarle que ya iba en camino. Y la vecina respondió con su voz maternal de siempre diciendo que los niños estaban bien, que habían hecho su tarea, y que habían cenado los sándwiches que Patricia había dejado preparados esa mañana. Cuando el auto se detuvo frente al edificio de apartamentos viejo en el barrio que Patricia conocía cada esquina, cada grieta en la acera, cada sonido que se escuchaba a través de las paredes delgadas. Ella le agradeció al chofer y subió las escaleras hacia el 3er piso, con el sobre en su bolso, sintiéndose más pesado que cualquier bandeja que hubiera cargado en el rincón del valle. Mateo y Valentine corrieron hacia ella, en el momento en que abrió la puerta, abrazándola con la fuerza de niños de 10 años, que habían extrañado a su madre todo el día. La señora Gutiérrez sonreía desde el pequeño sofá donde había estado tejiendo, mientras vigilaba a los niños, y Patricia le dio las gracias efusivamente mientras la acompañaba a la puerta. Una vez que estuvieron solas, Patricia se sentó en el sofá y llamó a los mellizos a su lado, sabiendo que tenía que contarles algo, pero sin saber exactamente cómo explicar que sus vidas estaban a punto de cambiar de maneras que ni ella misma había terminado de comprender. Tengo noticias, comenzó mientras Mateo y Valentine la miraban con ojos grandes y atentos. Mamá va a cambiar de trabajo. Voy a dejar el restaurante y voy a trabajar en una empresa de tecnología, haciendo algo que siempre quise hacer pero que pensé que nunca podría. Los mellizos procesaron esta información con la seriedad de niños que habían aprendido desde pequeños que los cambios generalmente significaban más dificultades. ¿Vamos a tener que mudarnos otra vez?, preguntó Valentine con voz pequeña, recordando claramente las 3 veces que habían tenido que cambiar de apartamento cuando Patricia no podía pagar el alquiler a tiempo. No de inmediato, respondió Patricia honestamente, pero eventualmente sí. Vamos a mudarnos a un lugar más grande donde ustedes dos van a tener sus propios cuartos, en lugar de compartir. Y vamos a poder hacer cosas que no podíamos hacer antes, como ir al cine, sin tener que esperar meses, o comprar libros nuevos, en lugar de solo sacarlos de la biblioteca. ¿Vamos a ser ricos?, preguntó Mateo con la franqueza directa que siempre había caracterizado a su hijo. Y Patricia se rió suavemente mientras negaba con la cabeza. No ricos como en las películas, explicó, pero sí vamos a tener suficiente dinero para no preocuparnos todo el tiempo por las facturas, para que mamá no tenga que trabajar doble turno los fines de semana, para que podamos vivir un poco más tranquilos. Esa noche, después de acostar a los mellizos y escuchar sus oraciones, donde Mateo agradeció a Dios por el nuevo trabajo de mamá, y Valentine pidió que por favor les tocara el cuarto más grande en el apartamento nuevo, Patricia se sentó en el sofá que también era su cama, y abrió su computadora portátil vieja. Escribió un correo electrónico largo a Sebastián, agradeciéndole nuevamente por la oportunidad, y proponiendo un plan de trabajo para las próximas 2 semanas, antes de que oficialmente comenzara en su nuevo puesto, incluyendo investigación de mercado, que podía hacer desde casa, análisis de competidores, que había identificado durante su presentación, y el desarrollo de un roadmap detallado de implementación, para los 3 pasos que había propuesto. Envió el correo a las 11 de la noche,
y se sorprendió cuando Sebastián respondió 15 minutos después con un simple mensaje que decía: «Esto es exactamente porque te contraté. Pero por favor también asegúrate de descansar porque los próximos meses van a ser intensos y necesito que estés en tu mejor forma». Los siguientes días pasaron en una mezcla extraña de normalidad y anticipación. Patricia regresó al Rincón del Valle el viernes para trabajar su último turno y para despedirse apropiadamente de don Armando y sus compañeros. Cuando les contó sobre su nuevo trabajo, omitiendo los detalles sobre el salario y la participación accionaria porque no quería presumir, algunos reaccionaron con genuina alegría, mientras otros mostraban esa mezcla de felicidad y envidia que es común cuando alguien escapa de circunstancias compartidas. Don Armando lloró abiertamente y le hizo prometer que vendría a visitarlos regularmente, que no se olvidaría de la gente que había trabajado a su lado durante 6 años. Patricia prometió, y lo decía completamente en serio, sabiendo que nunca olvidaría esos años, sirviendo mesas, no porque fueran particularmente felices, sino porque le habían enseñado humildad, empatía y la habilidad de ver valor en trabajo que otros consideraban sin importancia. El lunes siguiente, Patricia se presentó oficialmente en las oficinas de Tecnologías Vanguardia, ahora con su propia oficina, con ventana, su propia computadora con 3 pantallas, y su propio equipo de 2 analistas junior que Sebastián había asignado para ayudarla a implementar las estrategias que había propuesto. Durante las primeras semanas, Patricia trabajó más duro de lo que había trabajado en su vida, llegando temprano y quedándose tarde, aprendiendo no solo sobre la tecnología específica de la plataforma sino también sobre cultura corporativa, dinámica de equipos, y cómo navegar relaciones profesionales a un nivel que nunca había experimentado. Hubo momentos de duda, donde sintió síndrome del impostor tan fuerte que tuvo que encerrarse en el baño, para respirar profundamente y recordarse a sí misma que Elena Reyes no habría hecho la participación accionaria una condición de la inversión si no creyera genuinamente en su valor. Pero esos momentos de duda se volvieron cada vez menos frecuentes conforme Patricia comenzó a verlos. Resultados de su trabajo. El primer proveedor de alimentos importante firmó un acuerdo de distribución 3 semanas después de que ella comenzara, exactamente como había predicho que sucedería. El segundo y tercer proveedor siguieron en las siguientes 2 semanas. Los restaurantes comenzaron a adoptar la plataforma a un ritmo que excedió incluso las proyecciones optimistas que Patricia había presentado a los inversionistas. Los datos empezaron a acumularse, revelando patrones fascinantes sobre comportamiento del consumidor que validaban completamente su tercer paso, sobre monetización de información agregada. 4 meses después de esa presentación que cambió su vida, Tecnologías Vanguardia tenía 2.000 restaurantes usando activamente la plataforma. Había firmado su primer contrato de licencia de datos con un fabricante de alimentos importante, y estaba en camino de alcanzar rentabilidad mucho antes de lo que cualquiera había anticipado. En su apartamento nuevo, un lugar con 2 dormitorios, en un barrio mejor donde los mellizos finalmente tenían sus propios espacios, y donde Patricia tenía una cama real en lugar del sofá. Había fotos enmarcadas en las paredes que capturaban momentos de los últimos meses. Mateo en su primer día de clases, en una escuela nueva y mejor. Valentine sonriendo con brackets nuevos que el seguro dental de Patricia ahora cubría completamente. Los 3 juntos, en un restaurante celebrando el cumpleaños de Patricia por primera vez en años, sin tener que preocuparse por el costo de cada platillo ordenado. Y en su escritorio en casa, donde Patricia trabajaba algunas noches, después de que los niños se dormían, no porque tuviera que hacerlo, sino porque genuinamente amaba el trabajo que hacía. Estaba enmarcado el primer cheque que Sebastián le había dado, ese que representaba 6 meses de salario, y que Patricia nunca había cobrado, guardándolo en cambio como recordatorio de que un momento de valentía, un segundo donde decidió hablar, en lugar de permanecer invisible, había transformado, no solo su vida sino también la de sus hijos. Y ahora, 9 meses después de ese miércoles ordinario, en el Rincón del Valle, Patricia estaba parada en la misma sala de conferencias, donde había dado su primera presentación, pero esta vez frente a un grupo de ejecutivos de una cadena de restaurantes internacional que querían implementar la plataforma en sus 600 ubicaciones. Sebastián estaba sentado a su lado, pero era Patricia quien lideraba la presentación, quien respondía las preguntas difíciles, quien cerraba acuerdos que significaban millones de dólares para la empresa. Y cuando la reunión terminó, y los ejecutivos se fueron después de firmar un acuerdo preliminar, Sebastián se volvió hacia Patricia y dijo algo que ella nunca olvidaría.
¿Sabes cuál fue el mejor día de mi vida empresarial? Preguntó con una sonrisa, y cuando Patricia negó con la cabeza él continuó. No fue el día que fundé esta empresa. No fue el día que conseguimos nuestra primera inversión importante. Fue el miércoles que decidí comer en el rincón del valle, y una mesera decidió no permanecer en silencio. Fue el día que aprendí que el talento más extraordinario a veces viene de los lugares más inesperados, y que ignorarlo es el error más costoso que cualquier líder puede cometer. Patricia sonrió y miró por la ventana hacia la ciudad, que ahora sentía completamente diferente, llena de oportunidades que había aprendido a ver y a tomar cuando aparecían. Pensó en todos los años sirviendo mesas, en las noches sin dormir preocupándose por dinero, en los sueños que había guardado en cajas creyendo que nunca se cumplirían. Pensó en como 3 simples pasos, 3 ideas que habían surgido naturalmente de años de observación callada y conocimiento técnico, que nunca había muerto completamente. Habían creado no solo $5 millones para el CEO, sino también un futuro completamente nuevo para ella y sus hijos. Y entendió finalmente que su historia no era sobre suerte o sobre estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Era sobre reconocer tu propio valor, incluso cuando el mundo te había enseñado a ser invisible. Sobre tener el coraje de hablar, incluso cuando tenías todo que perder. Y sobre nunca subestimar el poder de las habilidades que crees haber perdido, porque están esperando silenciosamente el momento perfecto para transformar tu vida de maneras que nunca imaginaste posibles. Esa noche, Patricia recogió a Mateo y Valentine de la escuela ella misma, en lugar de dejarlos con una niñera. Algo que ahora podía hacer porque su horario era flexible, y porque había aprendido que el éxito profesional no tenía sentido si no podía estar presente para las personas que amaba. Los llevó a cenar a su restaurante favorito, no porque fuera barato, sino porque genuinamente les gustaba. Y mientras los veía reír y discutir sobre qué postre ordenar, Patricia se permitió finalmente sentir orgullo completo por lo que había logrado. No había sido fácil. Nunca sería fácil balancear la maternidad con un trabajo demandante a nivel ejecutivo. Pero era posible, y valía completamente la pena. Y cuando los mellizos le preguntaron cómo había sido su día, Patricia les contó sobre la presentación exitosa, sobre el contrato grande que habían firmado, sobre cómo las ideas que había tenido ese día en el restaurante seguían creciendo y creando oportunidades nuevas. Y Mateo, con la sabiduría simple de un niño de 10 años, dijo algo que hizo que Patricia se diera cuenta de cuánto habían crecido todos juntos en estos meses. Mamá, dijo mientras tomaba su mano sobre la mesa, estoy orgulloso de ti, y cuando sea grande quiero ser valiente como tú. Quiero decir las cosas importantes, incluso cuando tengo miedo, porque eso es lo que hacen los héroes de verdad.